Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutant Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, espero sea así y estén pasando un maravilloso día. Y miren, ¿qué les traigo preparado para el día de hoy? Pues bueno, chicos, continuaremos rápidamente con la serie de recomendación de orbes. Ya este sería la parte número 29, chicos, ya acercándonos al 30. Y bueno, les recuerdo que esta serie la estoy tratando de subir una vez por semana. Cualquier cosa ustedes díganme en los comentarios si quieren que sean 2 por semana o sigo así de bien con 1 por semana. Pero de resto, ¿en qué consiste este tipo de videos? En este tipo de videos, chicos, yo agarro 3 mutantes de los cuales los analizamos y directamente, como el título del video, damos su recomendación de orbes. Pero no son cualquiera de los 3 mutantes, no los selecciono yo finalmente, sino que son por ustedes, la comunidad, que son seleccionados estos 3 mutantes. ¿De qué forma? En los comentarios, chicos. En los comentarios de este tipo de videos, ustedes comenten qué mutantes quisieran ver su recomendación de orbes y obviamente los más mencionados son los seleccionados. Les recuerdo que hay una lista de reproducción para este tipo de videos, para estas 29 capítulos que hay hasta ahora. Hay una lista de reproducción, el cual el link se los dejaré en la descripción, chicos. Así que los 3 más mencionados en esta ocasión, chicos, tenemos al mutante legendario Leonidas, tenemos otro mutante legendario llamado Autonoraptor y por último también un mutante legendario llamado Proyecto 3v3, lo cuales los analizaremos y daremos su recomendación de orbes. Así que de resto, con el video de recomendación de orbes, comencemos. Y bueno, amigos, el mutante que abre las puertas a este videíto es nada más y nada menos que Leonidas. Este mutante sable con necro que tiene la habilidad de respuesta, pero mira esas referencias, papá, con el Kratos. Veamos sus estadísticas. Tiene una velocidad de 4.17 con un orbe de velocidad level 4 si tienen curiosidad, llega a 4.93. Cuenta con una vida total de 3274, el daño de ambos ataques es de 1032, tiene una respuesta de 150 puntos, lo cual es poquito, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 25% de respuesta. Entonces, chicos, de primeras, un mutante malísimo. Qué asco de mutante, chicos. Nunca había visto un mutante tan malo en la vida. Pues es así, chicos. Tristemente el mutante se ve fachero, pero es que es muy malo. Tiene una vida muy baja para su velocidad. Tiene un ataque demasiado bajo para su velocidad. Las respuestas, pues ya saben que eso va a la par del ataque. Así que si no tiene ataque, pues no tiene respuesta. Sinceramente un mutante que no les recomiendo para nada. Lo solicitaron mucho, pero que esa es la triste realidad. Pero aún así, ¿quieren saber su recomendación de orbes, chicos? Pues solamente tiene una, y es la de velocidad, ataque y vida, porque obviamente hay que aprovechar esa velocidad, aumentar su daño de primeras y aumentarle la vida, porque en realidad necesita de todo un poco. Más velocidad, más ataque y más vida. Si les quitas algo de estos 3, pues va a fallar el mutante. Así que lo mejor es equilibrarlo, pero como les dije de primera, es un mutante que no les recomiendo para nada, el Leonidas. Segundo mutantito del video, cracks, y aquí tenemos al legendario Autonoraptor, mutantito Cybercon mítico que tiene la habilidad de escudo, un mutante que se ve totalmente fachero. Estadísticas: cuenta con una velocidad grandiosa de 11.11, con un orbe de velocidad level 4 el mutante llega a 13.16, cuenta con una vida de 3293, el daño de sus ataques es de apenas 327, cuenta con un escudo de 65 puntitos, lo cual es realmente bajo, pero aquí le va un dato poderoso. El mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de escudo pasa a ser de un 50%, chicos, lo cual es grandioso. Pero tristemente de nada sirve tener tanto porcentaje si el mutante no tiene nada de daño. Y a eso es lo que vamos. Un mutante que hace ya creo que 4 meses, 6 meses
que fue rebalanceado y le aumentaron un montonazo la vida, por eso tiene tan buena vida para esa velocidad, pero tristemente no cuenta con el daño necesario para que el mutante sea resaltante en el meta, y más cuando ya hay Mimikrono Curva, Spin Fury, Zeus, Star Trooper, muchas cositas más, ¿me entienden? Ya hay cualquier mutante lo puede reemplazar, por eso a la vez, chicos, no es nada meta, no es nada recomendable. Así que vayamos con su recomendación de orbes porque yo sé que muchos quieren saber. Tiene dos combinaciones. La primera es una de las más sugeribles, chicos, que es la de velocidad full ataque. Ya saben, aumentar la velocidad para conseguir los máximos turnos posibles. Y obviamente 2 orbes de ataque porque es lo que necesita principalmente el mutante. Mucho más daño porque vida ya tiene, escudo es aceptable. Así que si le aumentan el daño, recuerden que el escudo también aumenta a la vez en un poco porcentaje, pero aumenta. Y la segunda combinación es pensada un poco más a la larga y es full fortalecimiento, chicos. Sí, forta. Ya saben, para que tenga un mayor largo a lo largo de la batalla redundantemente, chicos, pero así es. Aumentar el máximo daño posible para que después tenga un escudo algo buenardo. Y les recuerdo, tiene la vida suficiente, pero sinceramente es un mutante que no les recomiendo arriesgarse. Y bueno, amigos, llegamos al último mutante del video y aquí tenemos al grandioso legendario llamado Proyecto 3v3. Este mutante que recientemente fue otorgado en la temporada de PvP que acaba de finalizar, chicos, pero ya veremos si vale la pena o no. Este mutantito doble cyber que tiene la habilidad de escudo. Estadísticamente él posee una velocidad de 9.09 puntos. Con un orbe de velocidad level 4 el mutante llega a 10.75. Cuenta con una vida total de 2470. El daño de su ataque individual es de 548. Su múltiple hace 312 puntos. Pero aquí les va un dato súper importante del proyecto 3v3, chicos. Y es que en realidad el mutante no tiene un daño de 548 puntos, sino que su daño real es de 986, chicos. Sí, ese es el daño real de este mutante, lo cual lo hace impresionante, superando por poco a lo que es la Mimikrono Curva. Así que tengan ese dato en cuenta, que tiene mucho más daño que la Mimikrono Curva, para que tengan ese ejemplo. Entonces ya saben que su múltiple también aumenta, tendría unos 450 de ataque múltiple, si no es un poquillo más. El escudo ahí, como ven, es de 137 puntos, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 50% de escudo, lo cual es grandioso, que este mutante lo tiene casi todo, chicos. Tiene un increíble daño, tiene lo que es un increíble escudo y bueno, la vida es lo de menos, pero es una vida algo aceptable para su velocidad. Un mutante que ya fue bufeado en un cambio de balances ya hace como 2 años, pero un mutante que no muchos se dieron de cuenta. Ya yo he hablado anteriormente sobre este mutante, ya yo resalté cuál era su daño real, su verdadero escudazo. Un mutante que se usa muchísimo en evos bajos, chicos. Ya en evos altos obviamente se usa un poco más lo que es el Triad, el Spin Fury. El Triad sería la mayor comparativa. Lo que pasa es que el Triad tiene mucho más escudo, pero el proyecto 3v3 tiene mucho más daño que el Triad, lo cual sería una diferencia abismal. Entonces ya sería por preferencias. Así que vayamos con su recomendación de los chicos, porque tiene 2. La primera es la típica para este tipo de mutantes, que es la de Forta y escudo, chicos. Ya saben, el orbe especial de fortalecimiento y el orbe de fortalecimiento básico para aumentar el daño increíblemente ya después de su segundo turnazo. Y el orbe de escudo porque es totalmente OP, se aprovecha mucho con su gran porcentaje de absorción y obviamente después de que el ataque fortalecido, el escudo va a ser muy pero que muy bueno. Y la segunda combinación ya sería para los amantes de la velocidad, que sería obviamente un orbe de velocidad especial y full daño, chicos, o sea, full daño. Esto se aprovecharía un montonazo porque tiene el escudo suficiente para aguantar respuesta. Entonces, para enfrentarse sables Somorphos sería muy pero que muy god. Así que esto es todo lo que les puedo decir del proyecto 3v3. Un mutante, digamos que poco conocido, pero que al final es fuerte.
Y bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Aquí tienen la recomendación de orbes de estos 3 mutantes. Y les recuerdo, el único recomendable es el Proyecto 3v3. En realidad el Leonidas y el Autonoraptor son mutantes que para nada valen la pena. A lo mejor si eres Evo bajo y necesitas un mutante rápido que te aguante para campaña y todo eso, bueno, ya ahí el Autonoraptor haría su rol, pero de resto nada. Simplemente el Proyecto 3v3 es la mejor opción. Así que no se olviden de comentar, amigos. No se olviden de comentar los siguientes mutantes para el próximo video de recomendación de orbes. Así que en verdad espero les haya gustado el video. Dejen ese poderoso like. Suscríbanse si son nuevos por el canal, ya que subo full contenido de MGG y muchas cositas más. Y sin más nada que decir, vayamos volando a esos saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios, y es para el crack de Winter Vera Reyes. Mega saludazo que se lleva Eric Sango. Uno más para ti, para la máquina de Sebastián Llanos. Saludazo por supuesto para S15. Saluditos para el crack y miembro del canal Dylan Martínez. Uno más por supuesto para el troleado más troleado. Mega saludito para Big Boss. Uno más por último, pero no menos importante, para el crack mastodonte de Fred Ojeda. Así que ya saben chicos, en verdad aquí es donde me despido y nos vemos con mucho más contenido de MGG. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.